Hola, buenas. Soy el Centollo, enfrente de los políticos y héroe del pueblo. Y es que sí, al final han hecho que el Centollo pues tenga que hacer vídeos largos, tenga que hacer vídeos cortos, tenga que aparecer delante de las cámaras a solucionar la problemática nacional que está existiendo y que está provocada sobre todo por la izquierda, pero es un poco también por la derecha. Y no hablo solo de la centro-derecha y del Partido Popular, Tendremos que hablar de esto con muchísimo más detenimiento en los siguientes vídeos, porque de verdad pues que se viene un vídeo o dos semanal, largo, de más de 10 minutos, incluso a lo mejor pues de más de 20 minutos. Pero seguro, y lo que os aseguro desde ya es que se vienen 15 o 20 vídeos a la semana que sean cortos, aparte de los resubidos que ya estaba resubiendo de algunas otras cuentas, y a las cuales por supuesto siempre intento dar crédito, siempre y cuando yo estimo oportuno que lo merecen, o porque también no lo hayan robado de otra cuenta. Bueno, pues ¿quién es el Centollo? El Centollo es una persona que de momento no va a desvelar identidad, aunque sí prometí que si llegábamos a 100.000 suscriptores en YouTube, yo desvelaba la identidad y me desenmascaraba, porque yo además no tengo miedo a los comunistas. Yo miedo a los ojos, a que me venga alguien y me ataque por la calle, miedo no tengo. Siempre voy desarmado, siempre voy armado, perdón. Trato siempre de nunca ir desarmado. Con cosas además que no voy a decir, pero bueno, pues que saldría escaldado cualquier persona que intentara atacarme. Y pues por eso siempre digo que el miedo no es por eso, el miedo es quizás a la exposición mediática, no por el lado malo de que algún día me venga alguien y me diga, hijo de puta, tú eres el que hace los vídeos del Aspa de Borgoña, el vídeo del Centollo, tú eres el tal. Pues no es miedo de eso. Además, aquí en Galicia, en nuestra tierra gallega, gracias a Dios, muchísima gente que es correcta, españoles de bien, no está la cosa como en otros lados del norte, como hemos podido ver ahora con los vídeos de la celebración del Mundial, gente en Euskadi diciendo, ¿no? Putos españoles, puta España. Por favor, que sois españoles, que tenéis vuestra propia identidad cultural, vuestro propio idioma. Los gallegos también tenemos, pero siempre al final sois españoles, igual que nosotros. Igual que, por ejemplo, y esta bandera lo representa a la perfección. Antes de que los masones independizaran los virreinatos, pues cualquier persona argentina, colombiana, venezolana, ecuatoriana, pues era un ciudadano más de España, con plenos derechos. Tenían pleno derecho y cualquier persona que hubiera nacido allí se consideraba un ciudadano español y tenía los mismos derechos que una persona que haya nacido en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, se consideran catalás, ¿no? Y bueno, quiero explicar lo de la bandera, luego seguiremos. El tema de la inseguridad, de verdad que pues miedo cero. Si viene alguien a comentar, bueno, siempre vienen muy bien los comentarios, ¿no? De gente roja, es que es el más cara, es que es un cobarde. Ese mismo que lo comente, por favor, que me hable por el Instagram. Y pues quedamos, si quiere, los dos solos, uno contra uno. No tengo miedo de pelearme ni siquiera con Ilia Topuria. Los gallegos somos así, Yo con Ilia Topuria sé que me mata, sé que el Topuria ahora pues me manda al suelo. Pero miedo ninguno de pelearme con él, porque seguro que además a alguno le doy. Entonces, puede ser el mismísimo Topuria, que yo de verdad te insto, es que te animo, que me hables por Instagram para decirme, mira, es que vivo aquí, es que subí a Galicia. Y, hostia, estoy aquí, bueno, no voy a decir ni dónde vivo, en qué ciudad de Galicia, porque eso sí que es pequeñita. Pero, pues mira, y aquí además en el pueblo todo me conoce, pero pues mira, subí a Coruña. Estoy aquí en A Coruña, estoy en Vigo. Y es que yo voy a Vigo, y es que voy a Vigo casi semanalmente, entonces... Simplemente dime dónde y es que ahí nos vemos. ¿Qué quieres? Porque te envalentonas más cuando vas con tus 5 o 6 amigos, porque solo no sabes pelear, no te has peleado nunca solo. Eso no es problema, me dices, mira, estoy aquí con 8. Estamos 8. Aquí, por ejemplo, en Cambados estamos 8. Y yo bajo a Cambados y bajo con 8, eso no es problema. Miedo no hay nunca ninguno, mucho menos a comunistas, anarquistas, socialistas, gente que ha demostrado en la historia que no sabe luchar, que no sabe pelear, que no tiene la valía que hay que tener para el arte de la guerra, ¿no? Como decía Sun Tzu. Y no, es que es una cosa que también pues, nos lo ha demostrado la historia en todos los países. Al final la gente de izquierda pelea pues, de una manera rastrera, sucia, utilizando mayor número de hombres. Y al final acaban siendo vencidos por la derecha siempre. Y con un número menor de hombres, de armamento y en la mayoría de situaciones de recursos o de información, ¿no? Y bueno, dicho eso, me encantaría pues haber aclarado eso de por qué llevo la máscara, de por qué me oculto, por qué no muestro quién soy yo. También de matizar que pues aquí en el pueblo hay gente, no creo que nunca nadie del pueblo pues llegue a ver estos vídeos, pero gente de izquierdas, que aquí en Galicia también alguno hay, y gente de izquierdas que quizás pues, van a ver
a su vecino van a decir, ay, pues mira, pues yo no le voy a hacer nada, pero pues le voy a retirar el saludo, o le voy a cortar el contador de la casa, o le voy a tirar unos huevos, cosas infantiles, cosas que hace la izquierda, que ya me pasó anteriormente. Y pues eso es lo último a lo que quiero dar lugar. Entonces, no por mí, por mi mujer. Porque mi mujer también, la mujer la conoce todo el mundo aquí en el pueblo, la conoce medio Galicia, conoce a mi mujer, entonces, pues no quiero exponerla de esa manera. Yo realmente respecto a la fama, ¿no? Y respecto a la exposición social, pues no tengo problema con eso. Yo no tengo problema, pues yo personalmente no tengo problema con ello. Con ahora de pronto mañana 300.000 suscriptores y es que, uff, es que media España diciéndote, es que eres un grande, es que dame el autógrafo. Pues no tendría problema con eso. Al revés, es una cosa que creo que podríamos utilizar como herramienta para cambiar un poquito la situación actual del país y toda la mierda en la que se ha visto metida en los últimos años. Y claro, pues realmente, por eso he dicho que cuando lleguemos a 100.000, porque sé que vamos a llegar. Veo cuentas que tienen mucho más de 100.000, son cuentas que sí, que hacen su labor y que son interesantes, pero que al final pues las dirige gente que creo que les falta formación académica, son gente que creo que tiene un buen nivel de cultura, sobre todo algunos para la edad que tienen, o que se les nota tener, porque también hay algunos pues que van cubierto, pero al final les falta tanto un poquito de cultura como los puntos de vista necesarios para entender la historia de verdad. La historia de verdad, para entenderla uno ha tenido que estudiar mucha historia. Y como siempre digo además, es que no es que haya una moneda y tenga dos caras, y no son las dos caras de la moneda para entender la historia, es que son las dos caras de la moneda de cada uno de los milímetros de los cantos de la moneda lo que tiene que entenderse para poder llegar a comprender 100% la historia. No solo de una nación, por ejemplo, como puede ser España, sino de una región incluso, de un territorio pequeño, como puede ser un pueblo, por ejemplo. Del pueblo mismo tuyo, el municipio a lo mejor que tiene, podemos estar hablando de 700 habitantes, para entender su historia tienes que estudiar los dos lados de la moneda y todos los milímetros que hay en el canto. Tienes que hacer recopilación de archivos históricos, tienes que hacer recopilación de testimonios reales de gente viva, que les haya contado gente que ya está muerta, a lo mejor, de pronto. Entonces, pues sí. La historia es algo muy complejo y, por supuesto, nadie, sea de derechas o sea de izquierdas, se puede basar en una sola versión de la historia. Dicho esto, voy a explicar un poquito lo de esta bandera y vamos a explicar un poquito el tema de izquierda y derecha, porque además creo que está muy polarizada la sociedad ahora mismo y creo que sobre todo por gente que no tiene idea de nada, gente que la desinformación les está atacando. Y cuando la desinformación ataca a una persona, eso es muy malo. Eso es una cosa que al final acaba produciendo guerras mundiales. Las dos únicas guerras mundiales que hemos tenido, se produjo la desinformación, en cierto modo. La guerra civil no fue tanto así, la guerra civil española, por decir algún otro ejemplo, ¿vale? Algo que la gente seguro que sí va a recordar y entender un poquito más, aunque no es tan reciente, es la guerra que tuvieron los Estados Unidos de América con Inglaterra para su independencia, ¿vale? La guerra de independencia estadounidense, el que la haya estudiado bien. Estamos hablando de una guerra que fue a finales del siglo XVIII. Hace ya más de 200 años de esa guerra, se van a cumplir 250 años, se han cumplido 250 años de Estados Unidos como nación soberana, el 4 de julio de este preciso año. Y pues ya son 2 siglos y medio, pero sí que está reciente. En términos de guerra, cuando se habla de guerra y de conflictos bélicos, pues al final, menos de un siglo es algo reciente, 2 siglos es algo relativamente reciente. Y cuando hablamos de 2 siglos y medio, pues sigue relativamente fresco. Entonces, todas esas guerras se han provocado y todas esas guerras se han terminado llevando a cabo por gente que estaba desinformada, gente que no tenía en su poder el conocimiento necesario para parar esa guerra. Y eso es lo que yo estoy viendo mucho, por ejemplo, cuando veo a Roberto Vaquero. Roberto Vaquero, yo lo veo hasta en comentarios, no comentando él, sino gente es que, por ejemplo, un vídeo de Núcleo Nacional y aparece gente diciendo aquí falta Roberto Vaquero, o es que bien, Roberto Vaquero dice eso, pero sin embargo Núcleo Nacional es un grupo de extrema derecha y lo siento, no voy a decir nazis como se está diciendo, no voy a decir, yo no los voy a catalogar de nacionalsocialistas extremos porque para mí no lo son, pero sí son un grupo de extrema derecha. No tengo nada en contra de que sean un grupo de extrema derecha, igual que no tengo nada en que Sumar sea un grupo de extrema izquierda, ¿vale? Pero igual que Sumar es un grupo de extremísima izquierda, Núcleo Nacional es un grupo de extrema derecha. Ojo, si tuviera que situar en la pirámide, ¿no? En el espectro político, por ejemplo, a Núcleo Nacional a la derecha, del 1 al 10, y a Sumar a la izquierda, del 1 al 10, sin duda Sumar sería un 10, un 9,5 por lo menos.
En cambio, el Núcleo Nacional no llegaría a ser un 7. Claro, pues si tenemos en cuenta que el PP a lo mejor sería un 1, pues igual el Núcleo Nacional es un 7. Pero siempre va a ser más extrema izquierda Sumar o lo que era Podemos, o incluso lo que fue Izquierda Unida. Como, es que vamos a ver, Izquierda Unida, es que la gente olvida Izquierda Unida y hace solo una década que Izquierda Unida estaban ahí, ¿eh? Y claro, pues está situado mucho más a la izquierda del espectro político que el Núcleo Nacional a la derecha. Entonces, yo lo que quiero es que no haya hipocresía, lo que quiero es de verdad que haya coherencia en los mensajes, en las acciones de la gente, en el pensamiento del individuo, para que así el colectivo pueda actuar de una manera más eficiente. Porque, claro, cuando el colectivo actúa de una manera eficiente, pues al final se prolifera y al final todo el conjunto tira para adelante y prospera, coño. Es que, bah, carajo, no es algo que tenga que explicar, pero si hay 10 personas, ¿vale? Y una de las 10 personas está haciendo una carretera, está haciendo bien, pues en 10 días habrán terminado y podrán pasar los coches. Si las otras 9 lo están haciendo mal, será esa persona la que tenga que ir arreglando los errores de las otras 9. Si las 10 personas saben hacer las carreteras y están haciendo bien la carretera, mañana mismo tienes ahí la carretera, tienes todos los caminos rodando, carajo. Y bueno, vamos entonces a explicar por qué Roberto Vaquero y por qué Núcleo Nacional y por qué Vox y por qué el PP. Pues es que Roberto Vaquero es una persona de izquierdas y de extrema izquierdas. Además, es que él mismo dice, pues soy comunista. No es una persona que es que lo vaya escondiendo o que... No, él dice que es comunista. Es una persona que abierta y públicamente dice que es comunista. Es una persona que tiene un partido, es secretario general, es fundador, es director de un partido que se llama Frente Obrero y que es de ideología comunista marxista. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que podéis mirar en las mismas webs del partido, lo podéis ver en los ideales, los valores y el programa electoral que ellos tienen. Es un partido comunista. Si bien es verdad que la representación parlamentaria que tiene Frente Obrero a fecha que yo grabo este vídeo es cero, no tienen ningún diputado, no tienen ningún senador, no tienen ningún eurodiputado, lo único que han ganado en su vida es alguna elección municipal y por supuesto no con mayoría absoluta, creo que lo que tienen son 3 concejales en un pueblo de Castilla-La Mancha, cuando realmente los concejales que están contemplados en España para todos los municipios son 8.134 municipios los que hay en España y se contempla un número de 67.500, no sé, más de 67.500, cerca de 68.000 concejales. Entonces, de 68.000 concejales, Roberto Vaquero tiene 3. Es una preocupación menor en términos de fuerza política. De hecho, apostaría mi dinero a que si ahora mismo hubiera unas elecciones, obtendría muchísima más representación. Sí, quizás municipal, porque no sé si parlamentaria llegaría a alcanzarlo. Núcleo Nacional que Frente Obrero, ¿no? Porque es que además la gente que vota a Frente Obrero, muchísimos sí saben que es de izquierdas, pero la gente que le sigue no, y el tipo tiene más de medio millón de seguidores en muchas redes sociales, y yo veo mucha gente que sigue a Roberto Vaquero y sigue iba a decir a Roberto Abascal, a Santiago Abascal. Yo veo gente que sigue a Santiago Abascal y sigue a Roberto Vaquero, y es como, bro, si estás siguiendo de verdad a Messi y a Ronaldo porque te parecen dos buenos futbolistas, bueno, pero si estás siguiendo a Messi y a Ronaldo porque de verdad piensas que los dos van a jugar este año en el Madrid y van a marcar muchos goles con el Madrid, pues creo que tienes un problema de desinformación, un problema que a veces siempre al final se arregla leyendo, se arregla pues informándote, se arregla cultivándote, se arregla estudiando. Y es que, bro, creo que os hace falta a todos, vale, creo que a todos los que seguís a Roberto Vaquero, al igual que a Santiago Abascal, pues os hace falta para quizás, y mira lo que estoy diciendo, porque yo si fuera doctrinante, si estuviera siendo muy subjetivo o quisiera barrer para el lado que yo quisiera barrer, diría, pues mira, Roberto Vaquero es un inútil y dejad de seguirle porque es basura y solo a Santiago Abascal, hombre, no puedes seguir a Roberto Vaquero y luego seguir a Santiago Abascal, no puedes. Pero yo por lo menos os animo a que leáis, a que leáis, a que veáis las dos caras de la moneda y cada uno de los milímetros del canto de la moneda. Porque a lo mejor hay una cosa de Roberto Vaquero que os gusta más que de Santiago Abascal y descubrís con 30 años que sois comunistas y no de derechas como pensabais que erais, aunque lo dudo, la verdad. De hecho, una cosa que pues voy a decir, pero bueno, lo estoy escribiendo, estoy haciendo un ensayo igualmente de esto, será publicado dentro de no mucho tiempo, y es que sí, yo creo que la mayoría de gente de izquierdas es joven. De hecho, creo que si pusieras, no ya un examen, porque se habla siempre de poner un examen, de valorar los conocimientos de la persona antes de darle derecho a sufragio, derecho a voto, ¿no? Pues
caería más de la mitad. Si pusiéramos un examen que midiese los conocimientos en ciencias políticas, ningún politólogo acertaría, ¿no? Por ejemplo. Pero no estamos hablando del conocimiento, sino por lo menos de la madurez. Y es que yo creo que la mayoría de gente de izquierdas, igual que mucha gente que yo conozco que ahora es de derechas con pues, la edad que yo tengo 33 años, y con 33 años que yo tengo, mucha gente ahora es de derechas, gente de la cuadrilla, gente de la infancia, de la escuela, de aquí del pueblo es de derechas, gente que dice que va a votar a Vox, incluso gente que es muy de derechas, ¿no? Pero que gente que hace 10 años, cuando eran parvos, cuando tenían 22, 23, 25 años incluso, pues eran totalmente de izquierdas, eran anarquistas, los escuchabas escuchando música anarquista y ahora se avergüenzan de ello. Los escuchabas diciendo que el Che Guevara, que Karl Marx, que Joseph Stalin, ¿no? Joseph Stalin, el mayor verdugo de la historia, quizás, mató el triple de gente en una purga que lo que había matado Hitler en el Holocausto. Entonces, pues sí, la gente con la edad tiende a rectificar su tendencia ideológica, su pensamiento ideológico, se van al otro lado del espectro y normalmente es de izquierda a derecha. Poca gente vas a encontrar que fuera de derechas y haya tenido algo revelador que le haya hecho ser de izquierdas, porque la izquierda es algo que aparte de traer hambruna, y así se ha demostrado en la mayoría de países en los que se ha intentado implementar un Estado no solo comunista, sino socialista extremo, ¿vale? Aparte de traer hambruna, de traer problemas, de traer subdesarrollo o ralentizar el desarrollo que ya hay, lo importante, creo que mucho más importante, para mí de la izquierda es que trae delincuencia, porque sí, la izquierda aboga por los derechos humanos, aboga por las leyes más laxas, porque el sistema judicial y el sistema legislativo dejan al delincuente hacer lo que quiere, ¿no? Al final cualquier persona que sea liberal, cualquier persona que no sea conservadora, que sea woke, ¿no? Incluso woke le podemos meter, pues esa persona siempre va a querer lo mejor para el ser humano en general, pero no para el individuo. Es decir, no hay pena de muerte para nadie, pero es que tampoco la hay para un pederasta que ha violado a 12 niñas, cada una de ellas de menos de 10 años. Entonces, ahí está la frágil línea entre la ética, por supuesto, la moral. Hay que distinguir entre ética y moral para hacer esta valoración. Y creo que es muy importante que lo miréis, porque la moral sí que es un conjunto normativo no escrito y que precede a la costumbre, y que por supuesto viene ligado directamente a ella, la costumbre de distintas naciones. La ética es algo muy distinto. Entonces, cuando se habla de ética, se habla de moral. Creo que aquí los derechos humanos no tienen cabida. Creo que cualquier persona que tenga una ética correcta, y no la decido yo, la decide el ser humano en general, el instinto primitivo del ser humano, porque es por eso que hemos llegado a ser una sociedad como somos ahora, y que no estamos matándonos por la calle, y que no estamos... y pongo el ejemplo de los gatitos, ¿vale? Pues una gatita hembra de 6 meses, ¿no? Que es cuando tienen el primer celo, que se pueden quedar embarazadas por primera vez, los felinos en general, pero los gatos con 5 o 6 meses aquí en el pueblo, pues quedan en embarazo. Y claro, pues las preñan. Llega un gato macho y la preña. Y a la fuerza, pues llega un gato macho de 5 o 6 años y preña a la gata hembra de 5 meses. Y a veces se escuchan ruidos. Y uno sale y pues ve montándola, ¿no? Ve un gato macho, a lo mejor triplica el peso de la gata hembra, de 6 o 7 kilos, y la gata hembra pesa 1,5 kilos, 2 kilos, y la está sometiendo, y tiene 5 meses, la gata hembra. Y la preña además. Y ese es el instinto de los gatos. Ese es el instinto de los animales, de los mamíferos. Pero los seres humanos hemos conseguido reprimir ese instinto durante milenios. No estamos hablando de décadas, no estamos hablando de que esto venga del Imperio Español, de 1492, no. Estamos hablando de que en la antigua Roma, en la antigua Grecia, el que haya estudiado un poquito de teoría y de historia clásica, de la edad antigua, se dará cuenta pues, de que ya en aquella época se reprimían los instintos del ser humano, quizás mucho menos que hoy. También se castigaba más severamente y también se descubría menos. La tecnología no era la que es hoy para descubrir y poner material probatorio en la mesa de un juez para decir si sí ha pasado o si es una mera invención de la víctima, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, hay muchísima tecnología para demostrar tanto si el agresor efectivamente es un agresor y ha cometido esa infracción, como si la víctima se lo está inventando por puros intereses económicos, sociales o de cualquier tipo, a veces incluso mediáticos. Y bueno, realmente nuestro instinto primitivo
Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de anterior a esos milenios, anterior a Grecia, anterior a Roma, anterior a los sumerios, que es la cuna de la civilización, ¿no? Las primeras civilizaciones nacieron allí, en el Tigris y el Éufrates, fueron Sumer, Mesopotamia y demás, y ya entonces el ser humano reprimía su instinto, ¿no? Hay que usar un eufemismo, así que vamos a poner enviolinación, por ejemplo, además como soy gallego seguramente el algoritmo no detecta. Pero lo importante es que el ser humano que no es capaz de reprimir ese instinto no es un humano, es un animal. Y eso tendríamos que tenerlo claro todos. El que no tenga claro eso, creo que quizás tiene un problema. Creo que quizás no él, sino la que. Porque también hay muchas mujeres. Y de verdad que a un hombre nunca lo voy a entender, pero es que a una mujer menos. Y que haya tantas mujeres que lo defienden, eso es simplemente una cosa que me estalla la cabeza. Pero que un hombre defienda que un violador, un pederasta es un ser humano y que tiene derecho a tener derechos humanos, pues me choca. Pero que lo haga una mujer me choca mucho más. Porque ¿cómo va una mujer a defender los derechos humanos de una persona que en cualquier momento, si está libre, puede ir a por ti? Es de sentido común que esa persona no puede tener la capacidad para vivir en sociedad. Porque además, si ya lo ha hecho, y esto también se ha demostrado, múltiples psiquiatras que han estado analizando a la demografía de los centros penitenciarios, no solo de España, sino de otros países, han demostrado que la reinserción, en este caso de delitos, cuando se habla de delitos de sangre, o delitos de violación, o delitos de pedofilia y demás, es casi imposible. Hay un porcentaje muy bajo de rehabilitaciones que no lo recuerdo ahora mismo, pues era menor al 15%, sí, pero no me acuerdo si era el 11% o el 12% de reinserción total. Estamos hablando que, y total, y porque no los pillan luego, pero de ese 11% habría que ver cuántos siguen reincidiendo y luego no los pillan porque se lo montan bien o porque engañan y eluden a la justicia o porque con buenos abogados consiguen que las pruebas tal. Bueno, en fin, eso ya es meternos en camisa de 11 varas y no quiero hacer para este vídeo, pero sí que es importante que veamos cómo de verdad el sistema permite eso, cómo permitimos que haya casos reales en los que un hombre le hace algo horrible a tu hija de 6 años y lo condenan a la pena contemplada es de 6 a 8 años, entonces lo condenan a la mínima, son 6 años. Como un comportamiento en cuanto está fuera, entonces cuando tu hija tiene 10 años puede volver a perpetrar el acto. Y cuando tu hija tiene 14 puede volver a hacerlo. Y antes de que tu hija cumpla los 18, cuando tiene apenas 17, puede volver a hacerlo. Es decir, puede atacar y agredir sexualmente a tu hija 3 o incluso 4 veces antes de que ella siquiera cumpla la mayoría de edad, suponiendo que la primera lo haga cuando ella tiene 6 años. Y eso es lo que permite el sistema judicial, eso es lo que permite el sistema legislativo en España. El legislador, que es el que hace las leyes, son las cámaras de representantes, son Senado y Congreso, ¿vale? Para el que no lo sepa, algún día daremos un poquito de clase de administración pública. También para que la gente entienda un poquito cómo funciona el Estado. El Estado español, claro que cada Estado funciona de una manera diferente, aunque sí que es verdad que la Unión Europea rema toda un poquito en la misma dirección. Y bueno, lo que quiero decir con todo esto es que hasta que no se cambien las leyes, no va a cambiar el mundo. Mientras haya impunidad total para eso, para violadores, para agresores, para ladrones, para gente que va por las ramblas de Barcelona y roba un móvil, pero luego está al día siguiente en la calle. Yo no estoy diciendo que a lo mejor al que roba el móvil haya que, de verdad, pues castración química, someter a la castración química como en Polonia se acaba de aprobar para los pedos, ¿cierto? Pero sí que habría que someterles a trabajos forzados. Y eso estoy totalmente a favor. Igual la pena de muerte es algo que, bueno, aparte de atentar contra los derechos humanos, como dice toda esta gente, pero luego defiende las cosas que atentan contra los derechos humanos, como un violador esté en la calle en 5 años. Pero realmente, y esto es importante, que yo sepa, picar piedra, hacer carreteras, asfaltar, ir a los incendios forestales, a limpiar material potencialmente peligroso que puede volver a incendiar ese bosque, cosas que a día de hoy hacen voluntarios, cosas que hacen funcionarios del Estado, que lo hagan presos, que pueden hacerlo perfectamente, creo que no atenta en ningún momento contra los derechos humanos y creo que es necesario. Que igual no habría que meter al del móvil a 25 años, pues no, como dije al principio, igual habría que meterle 10 años de trabajos forzados, igualmente verás cómo iba a pensar si robaba un móvil, si robaba una cadena con fuerza. Al que hurta una barra de pan en el supermercado, pues porque tiene hambre. Porque además,
quiero aclarar que si se organizasen bien los presupuestos generales del Estado, ni Dios pasaría hambre en España. No habría colas de 100, 200 personas. A veces uno va por la iglesia y encuentra filas de 20, 30, 40, 50, 100 personas en comedores sociales, en Cáritas, en la iglesia, para recibir comida. Y si se gestionase bien el dinero, los presupuestos generales del Estado, si no se malversasen, si no fueran a los jacuzzis, si no fueran a las chistoras de Ábalos y de toda esa gente, habría de sobra para que todo el mundo tuviera comida, para que hubiera comedores sociales dignos y llenos, para que el Banco de Alimentos tuviese más posibilidades en ejercer bien su verdadero cometido, que es alimentar a la gente necesitada. Pero imaginad que aún así, por lo que sea, no se gestiona bien y hay gente que pasa hambre y uno roba una barra de pan, pues sí, ese es el que hay que meter en la cárcel y sin trabajos forzados ni nada, y darle la oportunidad de estudiar y todo lo que tú quieras, a lo mejor pues 1 año, 2 años, como está ahora, que no sea tan laxo igual, pero un poquito suave, ¿no? Moderado. Eso sí, por ejemplo, pues alguien que, imagínate, está... Delitos menores, ¿no? Hablamos de delitos menores. A alguien que lo pone en la cárcel por delitos de tráfico, que a día de hoy también hay, de tráfico del coche, ¿no? De tráfico de drogas, de estupefacientes. Hay gente que es reincidente en los vehículos. Y mira que estás causando una muerte. O sea, no estás causando una muerte, pero potencialmente puedes causar una. Si estás conduciendo de una manera negligente o imprudente. Entonces esa gente ser también un poco más dura con ellos. Porque sí, entran en la cárcel, pero igual es poco tiempo y salen y reinciden de nuevo. Entonces, el sistema judicial, el sistema legislativo está muy mal hecho. Lo hablaremos en diferentes vídeos, pero ese es el problema. No solo de la sociedad española, sino de la sociedad europea y mundial. ¿Vale? Porque es que además, en Europa, y claro, quizás aquí tendríamos que centrarnos en Europa, ser nosotros un conjunto de naciones que reman en el mismo sentido que la Unión Europea. Bueno, que es ese conjunto de naciones, precisamente. Y es que sí, la Unión Europea es así con todos los países. No es que en España se haya hecho eso con los pedos, es que se hace también en Holanda, es que se hace también en Alemania, se hace también en... Bueno, pues no en todos los países de la Unión Europea, pero en la mayoría, y en los que no le están obligando a implementarlos por el Tratado de los Derechos Humanos y por 1000 cosas. He dicho Alemania, he dicho Holanda, quería decir Francia también, pues al tratarse los 3 ejemplos, 4 junto a España, que tienen las leyes más laxas respecto a este tipo de delitos tipificados. Pero sucede en todos. Sucede en Italia, sucede en Portugal, sucede en Grecia, sucede en Chipre, sucede en todos los países de la Unión Europea, porque al final es lo que digo, somos un conjunto de naciones y todas remamos en la misma dirección. Y hasta que España no deje de ser miembro de ese conjunto de naciones, nunca podremos proliferar de una manera que proliferen en otros países. A Inglaterra, por ejemplo, el Brexit le vino bien en muchos sentidos. Le vino mal, todavía están recuperando algunas cosas, motivos sobre todo financieros, pero realmente les vino muy bien. Claro que no lo han usado precisamente para lo que tenían que haber usado, y más bien para todo lo contrario, para islamizar el país, y a día de hoy es un país islámico. En el siguiente vídeo hablaremos de la islamización del continente europeo, de cómo el plan Kalergi está consiguiendo que se mezclen de verdad las razas, que haya millones de nacidos ya de padre y madre diferente en no solo España, sino, como digo, en todos los países europeos, en Inglaterra, en Alemania, porque sí, pues al final es una cosa que está pasando y que tendrá sus ventajas, pero pues tiene muchísimas desventajas, y de esto hablaremos en el siguiente vídeo. Con este quiero que os quedéis con que realmente hay que cambiar el sistema judicial, hay que cambiar el sistema legislativo, y hasta que no se haga, España estará perdida y todos los países estarán perdidos. Protegerán a los delincuentes, los protegerán, de verdad. Quiero tomar también como ejemplo para despedirnos a José Luis Ábalos y Koldo García, porque ahora mismo se encuentran entre rejas, pero están en una celda, ellos solos, tienen acceso a internet, a televisión, a prensa, a material, a juegos de mesa, a gimnasio, ducha, 3 comidas al día, economato, con el dinero que nos han robado en el economato pueden comer caviar si quieren. Entonces, mal no lo están pasando. Si lo estuvieran pasando mal, si hubieran ido a una cárcel a hacer trabajos forzados, verás como nadie hubiera robado, ni yo se estaría robando. Y otra cosa que me gustaría decir antes de terminar el vídeo es que, por supuesto, suscribiros, dadle me gusta para que yo algún día me desencapuche, porque cuando llegamos a 100.000 todo Dios va a saber quién soy. Y, por supuesto, que esta bandera representa la unidad de todos nuestros hermanos hispanos, ¿vale? Y que creo que no debería haber división en ese aspecto, porque ya bastante tenemos con el enemigo islamista que se está metiendo en nuestro país, ¿vale? Muchísimas gracias, os quiero a todos, a todas. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y recordad, es muy importante, estad más unidos que nunca, porque lo que quieren es dividirnos. Y cuando nos tengan divididos, hay Dios que ahí sí pueden hacer con nosotros lo que quieran.
Y yo no quiero que hagan conmigo, con mi mujer, con mis hijos, con mi familia. No quiero que hagan lo que quieran. Quiero tener la libertad de poder hacer yo, de poder hacer ella, de poder hacer nosotros lo que queremos con nuestra familia. ¿Entendéis? Dale a like, suscribiros y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.